¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Aquí es Franco, yo soy su maestro barra estudiante de espiritualidad y hoy la temática es Atlantis y Lemuria. Bueno, la información la voy a sacar de distintos comunicadores que he escuchado este último tiempo y datos más específicos, digamos, los voy a sacar del libro de la Ley del Uno, el primer libro, porque como es Dom le pregunta a Ra y las respuestas son bastante específicas. Lo que sí pueden ver que quizás la información pueda variar según con quién las escuchan, digamos, porque más específicamente con Atlantis, porque hubo un teje y un desastre a nivel espacio-tiempo después de que se destruyó, entonces pueden variar mucho las líneas de tiempo y las fechas. Y bueno, empecemos. Bueno, estas dos civilizaciones son arquetípicas, donde una civilización representa el arquetipo femenino y otra civilización representa el arquetipo masculino. Es decir, sus comportamientos variaban muchísimo. A ver, como para que se entienda mejor, en Lemuria eran mucho más espirituales, emocionales, alineados, mucha procrastinación, mucho fluir, sentir, mucha naturaleza, mucho estar en conexión con todas las cosas, con el cosmos, con la tierra, con los animales, con los árboles. Era todo muy hippie, pero lo más hippie que ustedes se puedan imaginar, así. Y luego, eso en Lemuria, donde era todo muy femenino. Luego en Atlantis es completamente lo opuesto. Eran completamente intelectuales, muy masculinos, es decir, estaban en el... O sea, usaban la lógica y lo racional para poder dominar el mundo de la materia. Es decir, ya tenían como un orden, una estructura. Por ejemplo, ya sabían, tenían conocimiento de las estrellas, las estaciones, cuándo cosechar, cuándo no, las diferentes técnicas de agrimensura, etcétera, etcétera, etcétera. Era todo un poco más técnico, más físico. Y a ver, vamos con Lemuria más específicamente ahora, como que di un pantallazo de las dos civilizaciones. Pero vamos ahora con Lemuria. Bueno, Lemuria dio sus inicios hace aproximadamente 53.000 de nuestros años, en el pasado. Y bueno, ellos eran bastante primitivos, pero muy avanzados espiritualmente. Y como eran así todo paz y amor, conexión con la naturaleza, y todo así muy alabeado, muy así, muy ondas, viento, así como todo paz, amor. Ellos se ubicaban en la zona del Océano Pacífico, entre el Océano Pacífico, por eso el nombre del Océano Pacífico. Y ellos hundieron, a diferencia de Atlantis, que voy a comentar más adelante, ellos hundieron por un acomodamiento de las placas tectónicas. Es decir, no tuvieron la culpa de nada, tipo, solamente ahí la ley del caos actuó y terminaron muriendo todos ahogados. Y igualmente hubo sobrevivientes, y en la ley del 1 dice que los que sobrevivieron se encaminaron a distintos lugares, entre ellos Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Y también dice que los descendientes de esta civilización, o sea, en la actualidad, serían los indios. Me encanta la ley del 1 porque están detalles tan enriquecedores, para las personas curiosas que le encantan todas estas curiosidades. Está muy bueno. También dice que todos los lemurianos, los Mu, ellos, sus almas provenían de otra galaxia llamada Danev, donde había un planeta que estaba recién en segunda densidad. Esto, si no saben lo que estoy hablando, pueden ir a ver el video, el podcast de las densidades de conciencia. Pero cuestión que en este planeta, que era de segunda densidad, ellos ya no se podían quedar más sus almas ahí, porque su estrella estaba muy viejita. Entonces tuvieron que huir básicamente
y desencarnar, y decidieron encarnar en tercera densidad en este planeta. También Lemuria es la introducción a lo que es la tercera densidad, es decir, al empezar a convertirnos en seres racionales, bueno, no racionales, sino que más como humanos y no tan animalísticos, es decir, empezar a implementar la conciencia de que somos seres individuales y empezar a reactivar nuestra alma, nuestro espíritu, y empezar a ser entidades ya no tan de manada. Y igual, como vieron, es como que en Lemuria todavía eran así manada, tipos en comunidad, como no había nombres, eran todo así muy abstracto todavía. Pero de ahí empezaba la tercera densidad, empezaba a convertirnos más en humanos y no tan en seres, entidades más animalísticas, sin conocimiento de una identidad propia, de decir, bueno, yo me llamo así, me gusta tal, etcétera. Y bueno, ese fue el desenlace. A mí me da mucha tristeza la caída de Lemuria, porque me da mucha como que, ay, no, es porque eran re buenos, y por cuestiones de la naturaleza se terminaron hundiendo por un reacomodamiento de las capas tectónicas. Y es muy loco como estas dos civilizaciones se hundieron, nada más que una de forma natural. Ahí pueden ver la dualidad bien marcada, una de forma natural y otra de forma artificial. Es decir, que el humano metió sus garras, metió mucho mente y hizo desastre. Pero bueno, yo lo estoy medio que spoileando un poco lo que es Atlantis. Pero ahora, bueno, vamos con Atlantis. Bueno, con Atlantis acá se ve que ahondaron más en el tema y irradia un poco más de información de lo que fue, incluso las fechas. Dice que Atlantis se formó hace 34.000 años en el pasado, y que su evolución al principio fue muy lenta. Los primeros 15.000 años recién estaban aprendiendo todo el tema de agrarios y sobre el cultivar y todo eso, como muy primitivos, pero igualmente con un orden, una estructura, así como campesinos, digamos, como gente del campo, que igualmente tiene técnicas, horarios y todo, un orden para poder sobrevivir, pero no tan avanzados intelectualmente todavía. Bueno, mientras estaban en estos 15.000 años, de igual forma se hicieron conscientes de que no estaban solos en este planeta y de que había civilizaciones, y entonces empezaron a hacer el llamado. Esto es otro podcast que voy a hacer más adelante, de cuándo va a ser posible que acá en la Tierra se manifiesten o se presenten otras civilizaciones como lo hacían en el pasado. Esto totalmente como confirmado. Pueden ir a ver, no sé, dibujos, pinturas rupestres, arte, tipo cómo tallaban en las piedras y cómo había entidades que se renota que son extraterrestres, porque no sé, medían como más de 3 metros, tenían no sé, cabeza de elefante, como los dioses de la India, cabezas de cocodrilo, de así, viste, todos muy... no eran humanos, o tenían la cabeza medio deforme, medio grande, medio alargada. Y bueno, esas eran las civilizaciones que respondían al llamado de Atlantis, y venían acá a ayudar, siempre a ayudar. Y bueno, específicamente acá dice que el llamado que hicieron les llegó a entidades de la Confederación Galáctica, y que estas entidades de la Confederación filosóficamente eran muy afines a lo que ellos pedían. Entonces vinieron acá a la Tierra para ayudar. Y como todas prácticamente las entidades avanzadas de la Confederación Galáctica, los extraterrestres positivos, que son más que los negativos, vinieron a compartir filosofías muy altruistas, mucho de unidad, nadie es superior a nadie, todos estamos en un proceso, y todo eso muy espiritual, digamos. Empezaron a impartir esta filosofía de la unidad, de la ley del uno, justamente la ley del uno, que Ra es una de estas entidades súper evolucionadas, súper altruistas,
Pero los atlantes como que no querían esa información solamente, o ponerle que les aburría, o decían, no, yo quiero otra cosa. Porque como estamos en tercera densidad, es como estábamos en una densidad muy egoísta, no estábamos preparados quizás para tal información todavía. Obviamente iba a ser de mucha ayuda si hacíamos caso a esa información, porque es como no íbamos a ahorrar todo el caos que después se originó por decir no, yo quiero esto. Pero bueno, cuestión que le empezaron a pedir técnicas de sanación con cristales. Entonces la información les empezaron a dar la información, pero no de la forma así como, no siempre físicamente decir, bueno, yo estoy hablando con este extraterrestre que mide 3 metros y me guía y me muestra y me abre el libro. No. Bueno, a veces sí, pero en general hacían canalizaciones. También acá una de las técnicas de sanación que compartieron estos extraterrestres era la utilización de las pirámides como templos donde uno podía meterse en unas cabinas que están, poner en un punto específico estratégico, y ahí en la pirámide con su cúpula se conectaba a través, tipo, de alguna forma a la fuente, a Dios, como le quieran decir, o a esta energía cósmica y inteligente. Entonces entraban a esa parte de la pirámide y salían, se sanaban, y por eso es que la cúpula la parte de la punta de la pirámide eran de cristal. Y bueno, no conformes con todo eso, empezaron a utilizar esta tecnología para manipular a otras entidades, para manipular la vida. Se empezaron a creer dioses. Entonces empezaron a crear criaturas nuevas, a modificarlas genéticamente. Bueno, me colé con otra información que decía que la información era transmitida a través de la canalización. Es decir, usaban estos templos también, estas pirámides, como lugares donde aprender, lugares para adquirir sabiduría. Entonces iban a las pirámides, meditaban, o de alguna forma lograban canalizar a partir de la energía tan armoniosa que generaba la pirámide, y podían canalizar a estos seres y hablaban por telepatía. Entonces le bajaban la información, y a veces también venían físicamente, cuando podían venían físicamente, pero si no lo hacían así telepáticamente y chau. Y bueno, es como que estábamos en Atlantis muy conectados con otras civilizaciones. Entonces ellos venían, y gracias a que ellos venían pudimos avanzar tecnológicamente muy rapidísimo, como lo hicimos ahora en estas últimas décadas con la venida de los grises, que nos compartieron tipo la tecnología, y que ahora tenemos pantallas, wifi, todo. Bueno, el internet y todo eso es una cuestión pleyadiana, pero como algo así más contemporáneo de cómo pudieron avanzar tecnológicamente. Fíjense que igual esta tecnología, que es todo lo que tiene que ver con los cristales, en la actualidad es como no fue bajada a diferencia del internet y todo eso, y que sí permitieron, digamos, que se baje esa tecnología para conectarnos interplanetariamente. La tecnología con los cristales todavía no fue bajada, porque ya van a ver por qué razón dijeron no le vamos a dar esta información de nuevo. Bueno, gracias a que podían manipular la energía del cosmos a través de la tecnología de los cristales, empezaron a usar esa tecnología, y lograron hacer que la energía de Dios, o este poder de la fuente, digamos, les permitió poder llegar a hacer subir esta energía hasta el chakra índigo, o el tercer ojo, y a partir de esto es que empezaron a poder crear nuevas vidas, nuevas formas de vida. Bueno, y como dije antes, a partir de que empezaron a jugar a ser Dios, se empezaron a negativizar y dejaron de lado toda esta parte de sanación y de perfeccionarse, de lograr avanzar espiritualmente o alcanzar un mayor estado del ser.
bueno, después de toda esta sucesión de hechos que pasó, las entidades de la Confederación Galáctica que vinieron a ayudarnos dijeron: no, nos metimos una tremenda macana, ¿qué hicimos? Entonces ahí se dieron cuenta que el tener un contacto tan directo no era tan bueno como ellos creían. Ellos creían que iba a ser beneficioso tanto para ellos como para nosotros, y se dieron cuenta que el brindar información a densidades inferiores como primitivos a comparación de ellos, no era buena idea. No lo iban a volver a hacer. No iban a ser tan ingenuos de nuevo como para venir y decir: bueno, sí, le vamos a compartir todo esto súper genial, todas estas tecnologías que le van a ayudar, cuando en realidad es como no estamos listos, porque éramos ahí en ese momento, y hasta ahora creo que sí, todavía somos la mayoría súper egoístas, que utilizamos la tecnología en vez de para ayudar al planeta o a todos, más para hacer dinero y de formas muy egoístas, explotando todo. Y bueno, la ingenuidad de estos seres al querer hacer lo mismo, al querer venir a ayudarnos físicamente estando acá cara a cara, es que a estas entidades de la Confederación Galáctica, cuando ellos estuvieron en tercera densidad, cuando ellos fueron humanos, entre comillas humanos, estuvieron en lo que es la tercera densidad, fueron visitados también por otros seres más evolucionados, y realmente fue positivo esa ayuda. Entonces ellos dijeron: bueno, vamos a probar nosotros también, a ver si podemos hacer lo mismo que lo que hicieron con nosotros antes. Y la verdad que no funcionó, y no funcionó repetidas veces. Y acá dice que hace aproximadamente 11.000 años en el pasado empezó la primera guerra de Atlantis, donde ya tenían conocimientos de la tecnología nuclear, las armas nucleares y otras armas a partir de uso de cristales, que llevó a que el 40%, escúchenme bien, 40% de la población de Atlantis desaparezca con la desintegración de su cuerpo. Es decir, instantáneamente. Me hace acordar, no sé, Hiroshima, que cayó la bomba y de la nada, pum, chao, murieron un montón de personas así en un segundo. Bueno, y ahí se perdieron el 40% en la primera guerra hace 11.000 años. Luego una segunda guerra, que esto fue hace 10.890 años aproximadamente, donde esta fue la peor. Y después de esta guerra, ahí sí la mayor parte de Atlantis se sumergió. Ven que a diferencia de Lemuria, ellos, bueno, no tuvieron nada que ver con la desaparición de su civilización, de que se hundiera. Fíjense que también el océano Atlántico se llama océano Atlántico por Atlantis. Atlantis estaba en el océano Atlántico. Y bueno, cuestión que ahí se terminó todo prácticamente, pero hubieron grupos de personas de Atlantes que escaparon. Y en la primera guerra, los primeros que escaparon de esta primera guerra se fueron hacia África, hacia los desiertos del norte de África. Y en la segunda guerra de Atlantis, los que se fugaron, digamos, de todo esto, de todo este caos, fueron 3 grupos de personas de Atlantes que se fueron a 3 diferentes lugares y a 3 puntos geográficos específicos. Los primeros fueron a zonas montañosas del Tíbet, otros a Perú y otros a Turquía. Y ahí es como termina la historia de los Atlantes. Es una lástima porque, según un montón de informadores, ellos eran súper evolucionados, tanto espiritualmente como tecnológicamente, pero más tecnológicamente por la ayuda de estos seres, que al final terminó siendo más enfermedad que cura toda esta información, porque los llevó a su autodestrucción. Y bueno, acá dice también que Ra y otras entidades de la Confederación es como al ser tan ingenuas, se sienten responsables de todo este caos que hicieron. Porque imagínate, vos, no sé, llegás, imagínate ponerte en su lugar.
de repente de querer ayudar y que eso haga que se destruya todo, pero todo, un cargo de conciencia. Pero bueno, justamente por esto es que estas entidades vienen a ayudarnos al buen uso de esta tecnología. Hay un montón de videos en el que están haciendo pruebas nucleares. Incluso cuando estaban haciendo las pruebas nucleares en Estados Unidos, ellos presenciaron como orbes de luz, como custodiaban toda la zona. Incluso hay un video muy loco, que espero que lo encuentren, en el que están haciendo una prueba de una bomba nuclear y el cohete es como que está yendo hacia el espacio, así bien alto, y para después caer, me imagino, no sé, en algún lugar. Y cuando está pasando eso, hay un orbe de luz que envuelve todo el tiempo a ese cometa, a esa bomba, y hace que como que después el impacto no sea tan grande como debió haber sido. Como que desactivaron los cables, no sé, de alguna forma, y hicieron que el nivel de radiación y de caos no sea tan grande. Y bueno, por eso también son ellos mismos ayudándonos a que no nos autodestruigamos de nuevo, porque acuérdense que las almas de Atlántida siguen reencarnando en este planeta. No es que no aprendieron nada, literal, como no se van a ir a ningún lado. Entonces son estas mismas almas las que reencarnan y por recuerdo de vidas pasadas, qué sé yo, ya vuelven a traer esta tecnología de nuevo, y que en realidad encima del origen de la tecnología de nuclear y la radiación y todo eso era para tener energía limpia, energía abundante y súper buena para el planeta si vos la podés controlar bien, digamos. Y después dijeron, bueno, vamos a hacer bombas con esto, ¿me entendés? Re mal. Y bueno, eso sería todo de este podcast, y donde más o menos está bastante resumido las dos civilizaciones. Y una de las cosas que más quedan es como la creación tiene también esta dualidad, eje de generación, como están en la filosofía hermética, las leyes universales, que todo tiene género, todo tiene polaridad, todo tiene dualidad, y se ve tanto a nivel macro como micro. Y como tenemos que aprender ya de parar con la autodestrucción. Y sí, como que encontrar este balance entre sí. Podemos tener tecnología, podemos avanzar tecnológicamente, intelectualmente, pero no olvidarnos de la parte espiritual, de la parte del amor, de la parte altruista, de bueno, si hacemos tecnología no la vamos a usar para matarnos entre todos, sino que bueno, vamos a usar para no dañar el planeta, para mejorar nuestra salud, y para que no haya hambre en la tierra, y de ese tipo de cosas. Y bueno, y eso sería todo de este podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido entretenido, y voy a empezar a alargar más podcasts de este tipo, porque la verdad que hay un montón de información, un montón de información vertida en estos libros. Son muy detalladas, entonces están muy buenos. A mí me encantan estos detalles porque te anclan más a qué pasó acá en la Tierra, y cuánto tiempo fue, y cómo todo conecta, todo hace sentido. Porque fíjense que los primeros rastros, hasta hace poco, sé que descubrieron en otros lugares, pero hasta hace poco los primeros rastros de civilización humana fueron en África, lo que pudieron encontrar los científicos, porque obviamente Atlantis, como está sumergida, no pueden ver que en realidad es más antigua de lo que encontraron. Pero fíjense que todo apunta a que fueron en África, donde se empezó a manifestar supuestamente en la ciencia las primeras civilizaciones humanas. Y estas civilizaciones son las que escaparon de Atlantis. Y bueno, ahora sí, di un datito más extra. Pero bueno, termino este podcast y espero que les guste, y nos vemos en próximos episodios.